Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de traumas psicológicos que podemos sufrir o haber sufrido. Hoy en día, afortunadamente, es más fácil encontrar información sobre los traumas, pues se empieza a tomar conciencia de que hay situaciones en la vida que causan un fulminante impacto emocional y social. Si bien todavía existe tendencia a minimizar los traumas, bien porque es una defensa natural al quitarles importancia para reducir ese impacto emocional, o bien porque en ocasiones tienen consecuencias judiciales. Una forma de clasificarlos es dividiéndolos en traumas interpersonales provocados por otra persona o traumas accidentales o naturales donde no interviene el ser humano. En ambos casos se trata de situaciones que ponen en peligro la vida física, psicológica y o moral de la persona. Pueden ser provocados por el ser humano, como sería la violencia criminal en caso de atracos, asaltos, secuestros, ser rehén, acciones terroristas, violencia sexual, intento de violación, de abuso infantil, incesto, abuso físico o maltrato como palizas, golpes, encierros, acciones militares en guerras o asaltos, y los no provocados por el ser humano, como sería accidentes de avión, coche, tren, laborales, incendios, desastres naturales como huracanes, terremotos, inundaciones. Los traumas que están causados por otro ser humano, como la violencia física o sexual, son más dolorosos o intensos porque entra en juego el debate moral de que haya una persona que haya provocado el daño y es responsable de este, a diferencia de la naturaleza, que nadie culpa a los huracanes. También en esta categoría entran los traumas por omisión de ayuda, como el silencio de una madre frente al abuso sexual de su marido hacia su hija menor, por ejemplo. En estos casos, silenciar el abuso confunde más a la víctima y agudiza la percepción de estar desamparada y sin ayuda ante el peligro. En este sentido, es un factor de riesgo para desarrollar estrés postraumático, que el trauma sea causado por otra persona, pues las víctimas suelen tratar de dar respuesta al ¿por qué? ¿Por qué hay gente así? ¿Por qué mi familiar me ha hecho esto? Es difícil encajar en la idea de un mundo benévolo que existan este tipo de daños de personas a personas. Por ello, en los traumas interpersonales hay que abordar, además de la vivencia del horror, de peligro y de vulnerabilidad, los sentimientos de rabia hacia el agresor y los deseos de venganza. Otra forma de clasificarlos es atendiendo a la frecuencia, lo que permite dividirlos en sucesos únicos o trauma repetido. En este caso, los de tortura, violencia de género o abuso sexual continuado, donde no se vive un único evento traumático, sino que la persona está repetidamente expuesta al peligro, lo que deja aún más huella emocional, afectando a la visión que tiene de los demás, de sí mismo y de su propia experiencia traumática. Esto se debe a que se produce la retraumatización. Esto también se produce cuando hay, por ejemplo, un evento traumático en la infancia o la adolescencia y se produce de nuevo en la vida adulta, por ejemplo el incesto y posteriormente el abuso sexual en una pareja, o el maltrato infantil y el maltrato por parte de una pareja. También existe una clasificación de acuerdo a los tipos de trauma en la infancia o en la vida adulta. En general, la edad temprana es un factor de riesgo para desarrollar estrés postraumático, dado que los niños son más permeables y no tienen los mismos recursos que los adultos ante situaciones de alto impacto emocional. Por su parte, los traumas de apego no necesariamente se deben a violencia en sí, sino a cuidadores que no responden adecuadamente a las demandas y necesidades de sus hijos. Lo habitual es que esto configure una forma de relacionarse en los niños y unas creencias acerca de cómo es la realidad, cómo soy yo y cómo me van a tratar los demás. En este sentido, los traumas de apego suelen dar lugar a problemáticas en la vida adulta, tanto problemas en las relaciones como trastornos de la personalidad y otras problemáticas. Finalmente, otra clasificación de los traumas, T en minúscula y T mayúscula, que se diferencian por la gravedad del suceso y la exposición de la persona al peligro. Cuando se trata de las T en minúscula, son situaciones de alto impacto emocional para la persona, pero donde no necesariamente su vida o integridad está en peligro, como sería por ejemplo el caso de un duelo no resuelto por el fallecimiento de un ser querido, un trauma de apego, donde nos hemos sentido repetidamente invalidados por nuestros padres, o incluso a veces una infidelidad amorosa que nos ha afectado demasiado.
Estos traumas no deben entenderse como menos graves de por sí, pues es menos intenso en el momento y el peligro para la integridad es menor, pero pueden igualmente causar muchísimo dolor emocional. Es la diferencia entre que te caiga todos los días una gota helada en la nuca o que haya un tsunami, porque los dos casos, perforan y ahogan. Los traumas T en mayúscula engloban los traumas interpersonales y naturales que hemos descrito al inicio de este vídeo. Estos están más estudiados en la psicología académica, pero en la clínica son frecuentes por igual todos los traumas descritos anteriormente. Este tipo de trauma implica experimentar un suceso traumático, pero también estar delante o tener conocimiento de qué le ha ocurrido a un ser querido. Es decir, no se requiere estar en el evento para recibir el impacto de una situación traumática. Además, se recoge la exposición repetida a detalles repulsivos de sucesos traumáticos, como sucedería al personal sanitario o como ocurrió en la pandemia, o a las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando están, por ejemplo, en una misión. En todos estos casos, la experiencia es extremadamente intensa e implica la muerte inminente, amenaza a la vida, daño físico o lesión significativa, o amenaza a la integridad. Son momentos de tal terror que las personas que los viven desarrollan de un modo más generalizado miedo a sentir sensaciones, porque sentir era algo que marcaba el peligro en ese momento. Bueno, espero que con este vídeo, quizá algo diferente al que tratamos en el canal, pueda haberte ayudado a profundizar un poco más en la diferencia de las diferentes experiencias traumáticas que experimentamos las personas a lo largo de nuestra vida, porque seguramente mientras has escuchado el vídeo has identificado alguna que ha podido ocurrir en tu vida. Sin más, te dejo y te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita, que actives las notificaciones para que te llegue cualquier actualización que haga, y sin más, nos vemos la semana que viene aquí en Todo Narcisismo. Un beso.